Hello everyone. Today we are going to check this topic, the present perfect. The present perfect is going to be in some parts, yeah, but in this case going to be the first one. Vamos a ver la primera parte de este tiempo que se conoce como presente perfecto. So let's check the uses. Let's check some words that we are going to use here. Some verbs specifically to use in this tense, the present perfect, and obviously the steps, or I mean the structures to make the examples. So the present perfect, the functions that we have here is saying the present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. Another function to this tenses describe actions that began in the past and often continue for a short period of time after the action started. So the key part to use in this tense is these auxiliaries have and has or have plus the verb in past participle. Another function, it is saying it is often used to denote an action that was interrupted by another event. So in other words, I want to show through this example, ¿ya? En otras palabras, este tiempo del presente perfecto podría manifestar que de la siguiente manera. So let's imagine this is a timeline, ¿ya? Nos vamos a imaginar que esta es la línea de tiempo, ¿sí? Este se va a posicionar como el ahora, como hoy, ¿sí? Entonces, el presente perfecto quiere decir que una acción inicia hace un tiempo, un periodo atrás, es decir, en pasado, pero quizás su efecto o las consecuencias o quizá el resultado todavía continúa hasta en al presente, ¿sí? En este sentido, el presente perfecto, recordar que es una acción que se inicia en el tiempo pasado o que se hace anteriormente, pero normalmente tiene aún efecto en el tiempo presente, ¿sí? En el presente, es decir, en el hoy. Este sería en este caso el tiempo presente perfecto. So now let's check some other clues, yeah? The present perfect is saying that we are going to use the past participle as I say. Vamos a ocupar el tiempo del pasado participio. So to make the past participle by ending, so in this case, no, the irregular verbs. En los verbos irregulares vamos a ocupar el pasado participio, tanto en los irregulares como en los regulares. Pero ¿qué pasa con los regulares? La misma terminación del pasado simple que normalmente o por lo general es el ed, le vamos a ocupar para este tiempo. Recordamos también que vamos a ocupar el have y el has como auxiliares. El have, recordar que va para I, para you, we, you y they. En cambio el has netamente para terceras personas, es decir, para he, she, it. Y el verbo en pasado participio. Here we have an example to the irregular verbs. Ya aquí hay unos ejemplos de los verbos irregulares. Normalmente nosotros encontramos en este sentido en tres columnas. Viene a ser el infinitivo o el presente que le conocemos, el pasado simple y esta columna es el pasado participio. Es decir, que si nosotros vamos a ocupar los verbos irregulares, debemos ocupar la tercera columna. Si nosotros vamos a ocupar los verbos regulares, normalmente a los regulares para formar el pasado se le aumenta ed. Hay varias reglas, pero la más general es el ed. El mismo que ocupo del pasado voy a ocupar en el pasado participio. En caso de los regulares, de los verbos regulares, por favor recordar, si son verbos regulares, aplico la indicación realizada. Si son verbos irregulares, como este caso, voy a ocupar la tercera columna, que vendría a formar el pasado participio, ¿sí? Todos los verbos de la tercera columna sería el pasado participio. So now let's check the present perfect. As I say, this is just a reviewing, no? The structure, so how to make the positives, how to make the negatives, the yes, no questions, and the open questions too. Now, these are the steps. Vendrían a ser como los pasitos o como las reglas, las estructuras para formar ejemplos. Este vendría a ser la parte básica, ¿no? Siempre necesitamos, this is a subject, necesitamos un sujeto. We have an auxiliar, we need, o necesitamos o tenemos que ocupar un auxiliar, el que anteriormente indicamos.
The verb in past participle, aquí vamos a ocupar el verbo en pasado participio y obviamente su complemento. As examples, says, I have eaten Chinese food. Entonces, de acuerdo a la estructura de lo positivo, el I vendría a formar el sujeto, el have sería netamente dentro de los auxiliares, el eaten es el verbo en pasado participio, recordar que eaten viene del verbo eat en presente, ate en pasado, eaten en pasado participio y obviamente su complemento dependiendo de lo que estoy hablando. Entonces, la traducción quizá directa de tanto de have como has depende del sujeto, se podría conjugar en una traducción directa de he. Por ejemplo, si yo digo I have, sería yo he. Si digo you have, sería tú has o usted ha. Si hablo en tercera persona, he o she has, sería él o ella ha. Entonces, el verbo, dependiendo la traducción, en este caso el sujeto y el auxiliar, obviamente y el verbo tendría que dar su contexto de acuerdo a la persona o al sujeto que estemos ocupando. The next example says they have played video games. En este caso ya podemos observar el primer ejemplo como con un verbo irregular que tiene su propia forma en la tercera columna y el segundo ejemplo es el verbo en pasado de pasado simple que le puedo ocupar en este caso para el tiempo presente perfecto. Como es en este caso verbo regular, sí, verbo irregular, verbo regular. The next example, she sang in some radio stations. So what I have here, what is this case? ¿Cuál sería este caso? En este caso, recordar que todos los tiempos gramaticales, por lo general, se puede hacer una contracción entre el sujeto y el auxiliar. Este es el caso, ¿sí? Si yo escribo de manera completa sería she has, pero como estoy haciendo contracción entre el sujeto y auxiliar, quedaría she's. Igual en el caso de acá arriba, si yo quisiera hacer la contracción del I have, quedaría I've. Del they have, quedaría they've. Entonces, si de pronto yo requiero hacer las contracciones como tal, voy a ocupar las dos últimas letras, obviamente seguido del apóstrofe. ¿Sí? En el caso de las terceras personas, el apóstrofe más la S. So, in this case, the auxiliaries that we have are have and has. Los auxiliares que nosotros vamos a ocupar o que necesitamos para este tiempo del presente perfecto va a ser el have y el has. So to make examples in negative, so we are going to use a subject. Always we need a subject. Siempre necesitamos un sujeto. The auxiliaries, we know what are the auxiliaries, plus the word not, más la palabrita not. The verb must be in the same way. Tiene que estar en la misma forma que ocupamos arriba en el pasado participio y obviamente su complemento. As this example says, I have not watched that movie. Yo no he visto esa película. Entonces estoy ocupando en este caso para las negativas la palabra not. ¿Sí? The next example says, Joseph has not called his parents. Recordar que puedo hacer la contracción también entre los auxiliares y la negativa. En este caso puede quedar have not, haven't, has not, hasn't, ¿sí? Como tenemos el ejemplo de abajo. In this case, says Robert hasn't given some flowers these days. What is the idea here? That we are using in the present perfect, all the verbs are in past participle. ¿Sí? Netamente en los tiempos perfectos, el verbo principal tiene que estar de la tercera columna, en tiempo pasado participio. Now, to make questions, this is yes, no questions, para hacer preguntas cerradas. Always the auxiliary is going to be at the beginning. Siempre el auxiliar va al inicio, en todos los tiempos gramaticales. Cuando yo voy a hacer preguntas cerradas, preguntas de sí o no, siempre el auxiliar va a ir al inicio. Y obviamente concluye con el signo de pregunta. Then we need a subject. Luego necesitamos, en este caso vamos a ubicar al sujeto. The verb must be in the past participle. Necesitamos poner el verbo en pasado participio y obviamente su complemento. Like the examples. Have you drunk pineapple juice? Y digo, alguna vez, ¿has tomado jugo de piña? Entonces, como son preguntas de sí o no, recordar que nosotros tenemos 4 opciones de contestar. Las opciones en este caso de sí y las opciones de no. ¿Por qué se hacen 4? Porque yo puedo contestar con sí, puedo contestar tanto de la manera abreviada
y también de manera completa, tanto en la afirmativa como en la negativa, como en este caso que tenemos las respuestas a las preguntas que estamos observando. El siguiente ejemplo, have I lost my wallet? He perdido mi billetera. Entonces aquí tengo las respuestas, ¿no? Entonces en este caso digo afirmativa corta a la primera pregunta, yes I have, y negativa corta, no I haven't. Entonces puedo poner de la siguiente manera, tanto afirmativa como negativa cortas, o a su vez tanto afirmativa como negativa completas, es decir, en su manera completa, ¿no? En este caso, para la primera quedaría yes, I have drunk pineapple juice, o en el caso de la segunda, no, I haven't lost my wallet. Si podemos percatar y si podemos entender, seguido, al menos tanto en las respuestas afirmativas como negativas, respuestas largas, después del yes o después del no, obviamente va seguido de la coma gramaticalmente, y continúa o acoge a la regla número 1 de las afirmativas que vimos, en este caso que dice el sujeto más el auxiliar más el verbo en este caso en pasado participio y su complemento. En el caso de las negativas, en este caso sujeto, auxiliar, la negación como tal, el verbo en pasado participio y su complemento. Ya, this is another kind of question, ¿no? Este es otro tipo de pregunta. En este orden, va en el mismo orden, pero si yo necesito emplear la palabrita ever, la traducción directa de la pregunta va a cambiar, ya va a ser diferente, ¿sí? Recordando un poquito la pregunta decía, ¿has tomado jugo de piña? Y la segunda, he perdido mi billetera, pero la palabrita ever le da el contexto de alguna vez, ¿sí? En este caso tenemos aquí, have you ever driven to Cuenca? ¿Alguna vez has ido o has conducido o has manejado a Cuenca? Entonces, recordar que la palabrita ever cambia el contexto. Y la palabrita ever es más aún utilizada dentro de este tema gramatical. La posición, seguido del sujeto, es decir, antes del verbo en pasado participio, tal como tenemos en el ejemplo. En este caso, igual sigue siendo pregunta cerrada, que le puedo responder de las dos opciones, yes I have driven to Cuenca, o en este caso, en el caso que fuera negativas, puedo dejar no I haven't, o puedo decir no, I haven't driven to Cuenca. Entonces ya depende de lo que yo quiera o de la manera que quiera contestar. Now, to make the next, the rule could be the structure number 4, hacer la estructura número 4. To this structure we have to adjust WH questions para añadir, para aumentar, para formar lo que sería la regla número 4, que viene a formar o viene a ser parte de las preguntas abiertas. Simplemente antepongo el WH question. ¿Qué es el WH question? Toda pregunta o toda palabrita que me permita hacer una pregunta abierta. Ejemplo, what, where, when, why, who. Las preguntas de cantidad, how many, how much, how far. Todas las que me permitan hacer preguntas abiertas. Y en español sería qué, cómo, cuándo, dónde, quién, quiénes, cuántos. Example. When have you cooked traditional food? Digo, ¿cuándo has cocinado comida tradicional? Entonces, el hecho de que yo ocupe una WH question se transforma en una pregunta abierta. Entonces, ¿a qué me da a entender una pregunta abierta? Es una pregunta abierta, una pregunta de información, es decir, que yo puedo dar diferente respuesta a la pregunta. No me voy a limitar como en las anteriores a decir simplemente sí o no, sino aquí puedo dar mi punto de vista, dar mi respuesta como tal. En este caso, I have cooked in Mother's Day. Digo, yo he cocinado en el Día de las Madres. So this is the topic that we have to check. Ese es el tema que debemos revisar como parte principal 1.